Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que desde sus casas se conecten con el Señor, dándole gracias por las millones de cosas que nos da día a día que no merecemos. Hoy quiero leerles el Salmo 104 del 1 al 9, que dice: Alma mía, alaba al Señor. Señor mío, qué grande eres, te vistes de gloria y honor, estás envuelto de luz como un manto, extiendes los cielos sobre la tierra como si fueran un velo. Tú construiste tu hogar por encima de los cielos, usas las oscuras nubes como carruajes y cruzas el cielo con las alas del viento. Hiciste de los vientos tus ángeles y de las llamas de fuego tus siervos. Tú pusiste la tierra sobre una base sólida y jamás será removida. La cubriste con el mar como si fuera un vestido y el agua cubrió todas las montañas. Pero retaste las aguas y salieron huyendo. Tu boca emitió trueno y se fueron corriendo. El agua corrió hacia abajo de las montañas, llegó a los valles y luego al lugar que les habías asignado. Tú pusiste los límites de los mares para que el agua nunca volviera a cubrir la tierra. Este pasaje muestra los grandiosos hechos y las grandiosas cosas que hace el Señor en la tierra. Y esas cosas que son imposibles para nosotros, Él las hizo. Él es un Dios de lo imposible. Así es, Señor. Grandioso eres, Señor. Jesucristo, eres eternamente maravilloso, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias por todas esas cosas, Padre Santo. Eres inmensamente maravilloso. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo, tú reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible,
En esta siguiente canción, esta canción habla de que Dios va y nos encuentra. Y es una petición del autor, yo la veo así, es como una petición de ven y encuéntrame otra vez. Entonces cantémosla en ese sentir en que queremos encontrarnos con el Señor. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí, en el presente, es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol da forma a la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad.
estás aquí. Puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Esta canción habla que cuando Dios habla, la tierra tiembla, todo tiembla, las tormentas cesan. Es la majestuosidad del Rey. Yes, Señor. Tiemblan ante ti. Tiembla ante ti la tierra. Todo se postra ante tu presencia. Eres asombroso. Paz, dame de tu paz. Tormentas cesarán al oír tu llamada. Paz en la adversidad, las olas calmarás. Tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante.
Y bien, iglesia, después de haber vivido este momento de cantar y exaltar el nombre del Señor, quiero enviarles un saludo muy especial a toda la familia que nos está viendo. Un abrazo les extendemos, y también a todos los amigos que están allí conectados por las redes, ¿verdad?, por YouTube, y que cada domingo nos acompañan en este espacio. Queremos ahora invitarles a todos para que usted se disponga y se prepare y pueda estar allí sentado muy atento, porque sé que en esta mañana el Señor va a hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, y es importante que estemos muy atentos a su palabra, de manera que vámonos a ese tiempo de la palabra del Señor. A propósito del tiempo en que estamos y de los momentos que estamos viviendo a nivel mundial como sociedad, creo que todos somos conocedores de lo que se le ha de alguna forma agregado al problema de la pandemia, y es el alto nivel de violencia que estamos viviendo, que estamos conociendo en este tiempo. Se han incrementado las cifras de violencia contra las mujeres, contra la población de la niñez, pero también en estos días conocimos que no solamente es a nivel de nuestra nación. En estos días presentaban una noticia de un acto de violencia que hubo en México, donde fueron masacrados en un lugar donde era rehabilitación para personas que habían tenido problemas de drogadicción. 24 muertos allí, y todo esto nos trae mucho, nos asombra y nos pone muchas veces en un dilema, y pensamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Aún a veces nos preguntamos, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué actúan de esa forma? Y según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, y dice que de amenazas contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la misma muerte. Esto según la Organización Mundial de la Salud, que es la que nos arroja y nos da el informe de todas estas estadísticas. Y Colombia, nosotros como nación, ha soportado muchos tipos de violencia. Sin embargo, en el siglo XX y lo corrido del siglo XXI se han intensificado los conflictos relacionados con la violencia, y sabemos que hay tipos de violencia: violencia doméstica, violencia infantil, violencia política, en sí muchos tipos de violencia. Y cuando escuchamos los casos de violencia, nos indignamos muchas veces, y aún nosotros pensamos en que tales personas merecen el castigo más severo que pueda haber. De hecho, los consideramos a estas personas como lo peor de la sociedad, y en ocasiones concluimos que no merecen compasión por el tipo de violencia que hayan causado. Más si la víctima, y mucho más si la víctima se trata de alguien muy cercano a nosotros. Y esa es nuestra realidad, iglesia, esa es nuestra realidad. Alguien escribió lo siguiente, dice, abro comillas, el acto violento como posibilidad está entonces latente en el corazón de cada ser humano, de todos los tiempos, épocas y culturas.
esperando la circunstancia injustamente percibida que detona el emerger de la violencia. Y básicamente lo que este autor está señalando es que en todos nosotros como seres humanos existe de alguna manera, está allí de una manera latente en el corazón, ¿verdad? Ese impulso y que se detona, como lo dice este autor, se detona al momento, en algún momento de injusticia va a revelarse. De manera que nosotros no podemos ver tampoco a estas personas que causan estos desastres. No las podemos ver con esos ojos de inmisericordia y que ellos son lo peor. Recordemos que también a nosotros el Señor nos sacó de allí. Recordemos que también el Señor un día, ¿verdad?, nos llamó de donde estábamos nosotros. A lo mejor no eres una persona que causa esas terribles violencias. A lo mejor no eres ese tipo de persona que causa situaciones que seguramente van a entristecer a muchos, pero cuando estamos sin Dios, cuando estamos alejados de Dios, cuando no hay en nuestro corazón de verdad ese temor y ese conocimiento, seguramente muchas cosas nosotros nos vamos a ver sumergidos en cosas que aún nosotros mismos nos van a sorprender. Y ante esta realidad podríamos entonces nosotros preguntar y reflexionar: ¿qué actitud nos invita Dios a hacer a la iglesia de Jesucristo por medio de su palabra? Nosotros como iglesia nos sorprendemos, nos indignamos, como lo decía ahorita, nos indignamos. En estos días veíamos noticias, con mi esposa el noticiero, y uno se sorprende y uno no podemos negar que nos llenamos de indignación y nos molesta y quizás nos llenamos de rabia y de ira por todo lo que causan algunas personas y muchas veces a una población indefensa, una población que no puede defenderse. Entonces, ¿qué podemos nosotros pensar o hacer como cristianos ante esta realidad? ¿A qué estamos llamados nosotros por medio de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros? Porque nosotros pensamos que esto lo tiene que solucionar el gobierno, que esto lo tiene que solucionar, que el gobierno tiene que tomar acciones. Pero nosotros, eso es lo que hemos venido nosotros viviendo por muchos años. Pero la iglesia como tal estamos llamados, y amados, estamos llamados a hacer algo. ¿Y qué es lo que nosotros desde nuestros lugares podemos hacer? Y eso es lo que en esta mañana yo quiero que nosotros miremos y podamos reflexionar. Yo he querido traer en esta mañana una reflexión a partir de Jonás capítulo 3 y capítulo 4. Yo quiero que vayas allí al libro de Jonás. Quiero invitarte, Jonás capítulo 3. Y allí en el capítulo 3 es allí donde se narra la respuesta adecuada a la palabra de Dios. Si nosotros leemos este capítulo, vemos cómo allí se narra la respuesta adecuada a la palabra de Dios de uno de los victimarios más malvados mencionados en la Escritura. Y ese victimario, si nosotros leemos el capítulo 3, vamos a encontrar que corresponde a la ciudad de Nínive. Y cuando hablamos de la ciudad, es la población misma que está allí sumergida. Y esta ciudad del imperio asirio, quienes habían oprimido a Israel, el pueblo de Dios. Al leer Jonás capítulo 3 y capítulo 4, el libro de Jonás desde un principio deja claro la gran maldad de este victimario Nínive, a tal punto que Dios encomienda al profeta Jonás a que declare palabra de juicio contra ellos. Los capítulos 1 y 2 de Jonás narran todo el proceso de esa huida de Jonás, del profeta, ante semejante comisión de Dios.
Dios le ha encargado y él que vaya a Nínive y proclame su juicio, su palabra. Y lo que hace el profeta es que empieza a huir de Dios. Y en el capítulo 3, versículo 8, aún allí el decreto del rey también describe a Nínive como una ciudad violenta. Nínive, capital del imperio asiria, eran conocidos por la forma tan malvada como sometían a los otros pueblos. Y en relación con esta ciudad hay unos autores que nos enseñan, hay unos estudiosos que nos hablan de esta ciudad, y ellos afirman allí que esta ciudad había quedado en la conciencia de Israel como símbolo de imperialismo y de la más cruel agresividad contra el pueblo de Dios. Nosotros vamos a encontrar en Isaías, en Sofonías, todos estos relatos que de alguna forma nos permiten ver a nosotros cómo eso marcó por causa de la violencia que esta ciudad traía sobre los demás pueblos. Quedaba en la conciencia de ellos marcado. Lo mismo que hace la violencia en este tiempo, ¿verdad? Y dejando a muchas personas seguramente marcadas por lo que hacen. Y el capítulo 3 narra la respuesta de Nínive, el victimario, a la palabra de juicio de parte de Dios y proclamada por el profeta Jonás. Y yo quiero que vayamos allí, tú vayas al libro de Jonás y empieces a mirar allí, y cada asunto que vamos a describir, vamos a tratar de encontrar qué es lo que hace este victimario. Y lo primero que nosotros vamos a encontrar allí es que hay una respuesta pronta a la palabra de Dios por parte del victimario. Y los versículos 5 hasta el 9 evidencian la rapidez con la que el pueblo y el rey mismo de Nínive responden a la palabra de Dios. Contra todos los pronósticos, Nínive, que es el símbolo de crueldad y opresión sobre el pueblo de Dios, cree en Dios, y proclaman, dice allí el relato, proclaman ayuno, se visten de cilicio, y este pueblo cree en Dios, es decir, acepta la palabra de Dios. Y de manera, digamos que pronta, este pueblo reacciona a la palabra de Dios, puesto que el profeta, si usted lee el relato todo, solo proclamó un día, cuando se necesitaban 3 días para recorrer toda la ciudad. Y su reacción tiene que ver con que creen la palabra de juicio que viene contra ellos. Y algo que nosotros podemos también observar es que esta pronta respuesta también se ve reflejada en la actitud del rey, ya que cuando le llega la palabra, dice el relato que él reacciona inmediatamente. Y el autor muestra esta diligencia, por medio de su pronto actuar. Y dice que se levanta el rey de su trono, y dice que se despoja de su manto, y que se cubre de cilicio y se sienta sobre ceniza. Y esto es importante porque esto, si nosotros leemos todo el libro de Jonás, nos vamos a encontrar que esto contrasta con lo que Jonás respondió, ¿verdad? Y de la manera en que Jonás respondió a la segunda vez, después de un proceso de haber huido, mientras que este rey está oyendo la palabra de Dios y lo que viene contra la ciudad, y de una vez, casi que inmediatamente responde, ¿verdad?, a esa palabra. Y lo siguiente que podemos encontrar allí es que esta
encontramos que hay una respuesta que asume su responsabilidad. Y eso es lo segundo que vemos. Una respuesta que asume su responsabilidad. Y el texto menciona que el pueblo de Nínive creyó, y como manifestación externa de asumir esa responsabilidad, realizan esos actos como lo relata el texto, como el ayuno, vestirse de cilicio en el versículo 5, ¿verdad? Entonces dice que los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y el ayuno era un asunto público y significaba que el pueblo, consciente de un gran peso de culpa, se humilla ante Dios. Esto reconocieron, ¿verdad? Y eso es importante para el victimario, reconocer su culpa, pero tomar la actitud de humillarse ante Dios. Y lo segundo es que habla del cilicio, ¿verdad? Y ese cilicio era un tejido burdo que se llevaba en señal de duelo, de aflicción. Entonces este pueblo no evade su responsabilidad. Ellos reconocen su culpa. Y eso es importante, reconocer la culpa de aquellos que agreden, de aquellos que accionan, que hacen este tipo de violencia. Y esto también contrasta con la actitud mostrada por Jonás en el capítulo 1, cuando leemos el capítulo 1, en donde llega a una situación extrema para reconocer su responsabilidad, aunque prefiere, dice el texto, morir antes que ir a Nínive a predicar y a proclamar la palabra. Una de las excusas que nosotros solemos usar muchas veces, y cuando escuchaba un poco el asunto y estudiaba también este relato de Jonás, pensaba en esto, que una de las excusas que solemos nosotros usar es, bueno, ¿para qué yo le predico a ese hombre, a esa mujer? ¿Para qué yo le predico a ese joven? Si esos son personas malvadas, esas personas jamás van a asumir su responsabilidad, y nos sumimos en esa excusa. Pero lo que estamos haciendo es negarnos a proclamarle, a hablarle, ¿verdad? Y esto nos está también mostrando el relato de Jonás. Y lo tercero es que hay una respuesta con humildad y con arrepentimiento a la palabra de Dios. Si usted lee versículo 6 y versículo 8, dice que cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animales, ni buey, ni ovejas prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Y dice, y sigue diciendo allí el relato en el versículo 18: cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios con fuerza. Hasta los animales, ¿verdad?, estaban en ayuno. Y reflexionemos aquí en la actitud del rey de Nínive. Dice que se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y el hecho de que el rey se levante de su trono contrasta con lo que al final dice que se sienta sobre cenizas, y tener un trono significaba una categoría política de la cual el rey no solo se está despojando, sino que se sienta sobre ceniza. Pero también derramar ceniza sobre la cabeza era una señal de luto, de tristeza, de arrepentimiento. Y este rey reconoce que no hay estatus diferente ante esta palabra.
Él se presenta como uno más y se humilla a tal punto que termina sentado en el piso de su trono, termina sentado en el piso, no en su trono y cubierto de ceniza, sino en el piso. Nosotros vemos en Jonás cómo hasta el mismo Señor se arrepiente, hasta el mismo Dios se arrepiente, excepto Jonás, el profeta. Ahora cabe destacar que el arrepentimiento de Dios aquí no tiene que ver con que Él haya pecado, sino que tiene que ver con que Él cambia de parecer y pasa de tener ira hacia Nínive a tener misericordia a causa de su arrepentimiento. Dios es soberano. Y aunque venga el juicio de Dios cuando un pueblo se arrepiente, nosotros no somos los más dignos de decirle a Dios que los destruya. Dios puede cambiar, ¿verdad? En ese momento lo que traía y lo que trae muchas veces como juicio para la humanidad por causa de que se arrepientan. De manera que no es válida la excusa que nosotros siguiéramos usando. ¿Para qué le predico a esta persona? ¿Para qué le hablo del Señor? Ese es nuestro llamado. Y lo siguiente que vamos a mirar es que hay una respuesta expresada en conocimiento y acciones. Este es el siguiente punto. El rey ninivita entiende el arrepentimiento. Sabe que consiste en apartarse del mal camino, en contraste, ¿verdad?, con el profeta como Jonás, que no se quiere arrepentir. Y en Jonás todos se arrepienten, inclusive el mismo Dios, pero el profeta del Señor no quiere hacerlo. Lo siguiente que hace este rey es que reconoce la soberanía de Dios en cuanto a detener el juicio contra Nínive. El relato dice: ¿quién sabe si se volverá Dios y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y esto contrasta con lo que el profeta Jonás contrasta con Jonás, que no acepta que Dios soberanamente lo envíe a predicar a esa malvada ciudad llamada Nínive. Y este capítulo termina con la respuesta, si podemos ver, termina allí con la respuesta de Dios expresada en el versículo 10. Y dice: y vio Dios sus obras, que se volvieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que dijo que haría en su contra, y no lo hizo. De manera, iglesia, que no es válido para nosotros sacar la excusa de que ¿para qué le predico? ¿Para qué le predico a esta persona si jamás cambiará sus acciones? Y el capítulo 3 de Jonás registra allí la historia de la salvación de un victimario como Nínive. Y este texto inicia con la intervención de Dios. Si nosotros observamos, el texto inicia con la intervención de Dios por medio de su palabra y cierra el relato con Dios arrepintiéndose y no destruyendo a la ciudad de Nínive. Al fin y al cabo, la salvación del hombre empieza por Dios y termina por Dios. Es el protagonista de la misma. Y este texto deja claro que la transformación en una persona, así sea la persona más malvada, como lo registra aquí la malvada Nínive, se da por la intervención del Señor. Y en este texto, la protagonista de la transformación de Nínive, de esta ciudad, de la gente de Nínive, es la palabra del Señor. El Señor nos deja claro
lo importante de la proclamación de la palabra, amado, que estás allí. Por eso nosotros necesitamos proclamarla. Y ante lo que estamos viviendo, ante esta ola de violencia que se levanta, nosotros decimos, nos indignamos, ¿qué podemos hacer nosotros? Estamos llamados a continuar proclamando la palabra de Dios. Por eso tú no te puedes quedar allí encerrado pensando en que, bueno, yo no puedo hacer nada. Comparte la palabra del Señor. Nosotros le pedimos a muchos de ustedes que compartamos estas enseñanzas, y a veces uno se queda como esperando, bueno, y quizás tú puedas decir, ¿y a quién se lo voy a compartir? Hay muchas personas a las cuales tú puedes compartir, y esta es tu responsabilidad. Esta es tu responsabilidad, y este es el llamado que el Señor nos hace a nosotros como iglesia. Y la palabra, que es la que ocasiona la transformación en la vida de las personas, lo que ocasiona esa transformación es la palabra del Señor. Nosotros podemos recordar cuando Juan el Bautista, en el tiempo que registra en Mateo, por ejemplo, nos registra cómo predicó Juan el Bautista, dice cómo proclamó, ¿verdad? Y el mismo texto registra allí de cuántas personas venían. Dice en el capítulo 3, versículo 7, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para él, dice que les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y era porque muchos estaban viniendo, ¿verdad?, a él, después de haber proclamado la venida de nuestro Señor, del Mesías, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y muchos estaban recibiendo la palabra. Nosotros muchas veces nos preocupamos porque, bueno, si recibe a Cristo, si no cambia, nosotros, ese no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe ser llevar el mensaje. Dios es el que pone y el que hace y el que transforma, ¿verdad? Y veremos el fruto de lo que hemos hecho. Pero también nosotros vemos un relato en el capítulo 8 de Hechos, cuando ya la iglesia está allí siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 8, en el versículo 26, nosotros vemos el relato que nos registra en Hechos de Felipe y el etíope eunuco. Era una persona que no era simpatizante, a lo mejor era simpatizante solo con el evangelio de Cristo, pero no era convertido este eunuco, este etíope, ¿verdad? Y dice que él iba leyendo el libro de Isaías y cómo relata allí que él no entendía lo que leía. Muchos no entienden, muchos dicen que leen la palabra y no la entienden. Y el Espíritu Santo guió a Felipe para que se acercara. Y lo que le pregunta a Felipe es que, ¿qué entiendes lo que lees? Y lo que le dice el etíope eunuco es que, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Nosotros necesitamos, ¿verdad? Nosotros necesitamos salir también de manera individual. Llama allí a través de los medios, usa los medios, comparte el evangelio con tus amigos, con las personas que conoces, háblales del Señor, lo que Dios ha hecho en ti. Tú no tienes que conocer tanta teología y tanta Biblia, lo que Dios ha hecho en tu vida, eso lo puedes compartir con otros, ¿verdad? Y seguramente esto va a usarlo el Señor para transformar y atraer a otros. Y este relato de Felipe y el eunuco o el etíope, ¿verdad?, nos muestra que nosotros no necesariamente tenemos que ir a las multitudes a predicar. Era solamente un etíope eunuco, y el Señor ha guiado a Felipe por su Espíritu Santo a que le vaya y le predique. Uno solo, pero lo ganó para el Señor. Y el capítulo, volviendo a Jonás,
el capítulo 4, nosotros vemos que se inaugura allí con la mención del enojo de Jonás. Oiga esto, se enojó Jonás, y por una oración en donde queda claro la razón por la cual él huyó hacia Tarsis. Dice el texto, pero desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Oiga eso. Jonás se enojó en gran manera y le desagradó lo que el Señor había hecho de no traer juicio contra Nínive. Y oró al Señor, mire que oró de la siguiente forma y dijo: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Eso no debe a nosotros airarnos, eso no debe a nosotros enojarnos, eso no debe, iglesia, alegrarnos. Saber que hay un Dios misericordioso, que así como también te perdonó a ti, así como cambió y transformó tu vida también, aquellos que seguramente los estamos viviendo como lo peor de la sociedad y los que no son dignos, ellos también, Dios tiene misericordia de ellos y también Dios los puede rescatar. Y la razón por la que Jonás huía era por lo que él conocía el carácter de Dios. Y vemos que en su oración Jonás menciona 5 adjetivos del carácter de Dios. Dice clemente, dice compasivo, lento para la ira, rico en misericordia, y dice, y que se arrepiente del mal con que amenaza. Jonás está enojado con Dios. ¿Cuántos están enojados hoy en día con Dios? ¿Cuántos hoy día están enojados con Dios por causa de que no han visto lo que quieren ver? Lento para la ira. Y Jonás lo que hace es que le reclama a Dios: ¿cómo es posible que seas tan misericordioso? Pero lo que vemos es que él está olvidando la misericordia de Dios con él también al momento de salvarlo por medio del gran pez. Recordemos que el pez lo atrapó y por la misericordia de Dios el Señor lo salva, ¿verdad? Se le había olvidado, se nos olvida también de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. Y sabes una cosa, iglesia y amado, cuidado con eso. Nosotros podemos tomar la teología como un mecanismo de escape para no ir a predicar el evangelio. Y entonces decimos, esos perversos merecen es morir, y no nos movemos. Y aún los que muchas veces hacia los que nos han hecho daño a nosotros. Si tú eres una persona víctima de alguien, de lo que sabes, Dios también tiene misericordia de esa persona que trajo y hizo mal contra ti. Y tú tienes que perdonarlo y ponerlo en las manos del Señor para que Dios lo traiga, ¿verdad? Debemos tener presente nosotros que servir y llevar la palabra incluye también a los victimarios, aquellos malvados, personas que nosotros o que la sociedad no consideran dignos de misericordia de Dios. Y en el capítulo 4, versículo 4, nosotros empezamos a ver allí cómo se muestra el diálogo de Dios con Jonás y cómo éste está enojado. Dice que está enojado hasta la muerte con su Dios, quien soberanamente ha decidido extender su misericordia y apartar su ira con una ciudad llamada Nínive, pero que se ha arrepentido, dice el texto. Sencillamente, amado, a Jonás
se le ha olvidado que Dios había sido también misericordioso con él en todo su proceso de huida. A pesar de no mostrar señales reales de arrepentimiento, se le ha olvidado que él mismo había declarado que la salvación es del Señor. Y en ese diálogo del capítulo 4, Dios sigue mostrando su misericordia con Jonás al dialogar con Jonás, quien aún no acepta que el Señor en su soberanía haya decidido extender su misericordia a la malvada Nínive. El diálogo entre Dios y Jonás cierra con la pregunta del Señor hacia Jonás y hacia el lector, ¿verdad?, acerca de si no es válido que él tenga misericordia por Nínive, que también forma parte de su creación. Y esa es la pregunta que el Señor le hace. ¿Tienes acaso razón para enojarte?, le pregunta el Señor. ¿Tienes acaso tú razón para enojarte? Y en el versículo 10 dice: entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, versículo 11, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. En el libro de Jonás, toda su creación, la creación de Dios, reconoce su soberanía y está al servicio de sus propósitos, incluida la malvada Nínive. El único que no quiere aceptar esa soberanía de Dios, ¿sabe quién es? El profeta Jonás. Finalmente, quiero dejarte con esta pregunta. ¿Estaríamos en capacidad nosotros de actuar con misericordia? ¿O más bien trataríamos de buscar nuestro propio beneficio o el del pueblo de Dios y no el bien para los colombianos? Pero la reflexión en este texto de Jonás nos debe llevar, amada iglesia, a entender que su misericordia, la misericordia de Dios soberana, está aún sobre aquellos quienes yo considero son tan pecadores que no merecen ser receptores de la misericordia de Dios. La invitación, amado, es que nosotros proclamemos el mensaje, llevemos la palabra a una de las peores personas, a aquellos que consideramos que no nos van a prestar atención. Hazlo, lleva el mensaje, proclámale, déjale conocer, así como el etíope eunuco que no entendía que leía. Yo te invito para que puedas fijarte y que no sea esta la actitud de nosotros. Y ese es el llamado, iglesia, que está haciéndonos. Lo que yo quiero rescatar aquí es que en la actitud del profeta no hubo respuesta y se enojó. Y esto no debe ser la actitud de la iglesia hoy. Esto no debe ser la actitud nuestra hoy. Nosotros necesitamos saber y recordar que nuestro Dios es un Dios misericordioso y Él en su soberanía puede hacer y transformar los corazones. Te invito a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Señor, te bendecimos, te exaltamos a ti, Señor. Tú eres soberano y tú eres el que puedes transformar y cambiar vidas. Y tú lo haces, Señor, porque tú amas la humanidad. Ayúdanos, Señor, a entender esto, que aún en medio de esta ola de violencia y esta ola de muertes y de maldad, Señor, que vemos, no estamos llamados nosotros a enojarnos, no estamos llamados nosotros a irarnos y a verles a estas personas como lo peor, como lo que no merecen tu misericordia. Ellos merecen también, Señor. Nuestra responsabilidad es llevar tu palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te siga bendiciendo. Hola, muy buenos días, iglesia amada, que el Señor te bendiga. Te mando un abrazo desde mi hogar y espero que tú hayas disfrutado este primer tiempo que el Señor nos ha regalado en el día de hoy. Y bueno, queremos saludarte antes de iniciar esta segunda parte del servicio, que esa es la ceremonia solemne que el Señor nos permite celebrar en el día de hoy. Y quiero decirle a mis hijas que aprovechen este espacio para saludar a la iglesia. Hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga nuevamente. Qué bueno poder estar compartiendo este tiempo con ustedes, así sea a través de un video, no importa, porque el Señor sabe la intención que hay en nuestro corazón. Lo importante es que en estos momentos Él sea nuestro centro en donde quiera que estemos. Tú en tu casa y nosotros acá en la nuestra, pero todos juntos en el mismo espíritu. Los amo mucho y los extraño. Iglesia, buenos días, espero que se encuentren bien en sus casas, con sus familias, juntos, reunidos y dispuestos en esta mañana. Y si no es así, aún así sabemos que nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios que es bondadoso y un Dios que nos ayuda en todas las situaciones que nos podemos encontrar. Entonces lo mejor es estar dispuestos a pesar de las aflicciones, a pesar de las preocupaciones, permanecer en su palabra. Amén. Y que eso no nos impida poder humillarnos ante Él, reconocer que no somos nada, que Él nos ha hecho libres y que podemos alcanzar la victoria por su gracia. Amén. Entonces, iglesia, los quiero mucho, un abrazo y nada, eso. Bien, iglesia, entonces ahora sí te invito a que puedas disponerte de un espacio en reverencia delante del Señor. Mira que hoy tenemos un privilegio muy grande que el Señor nos da el primer domingo de cada mes, y es celebrar la Santa Cena, compartir del pan y de la copa como familia Fuente de Agua Viva. Por eso yo quiero invitarte que podamos prepararnos primeramente delante del Señor, podamos presentarnos en oración delante del Señor, reconocer delante de su presencia el valor que tiene este momento y lo que puede trascender en nuestras vidas como iglesia, recibir y compartir este momento de una forma digna. Por eso te invito en esta mañana, ahí donde tú estás, vamos a orar y entregar al Señor nuestras vidas, que nos prepare, que el Señor limpie nuestras vidas. Él conoce, iglesia, nuestro corazón. Él conoce lo que hay en nosotros y Él es el único que puede ser propicio a la iglesia en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la presencia tuya en medio nuestro. Gracias por este tiempo, gracias por el altar que has levantado en estos momentos al interior de cada familia de Fuente de Agua Viva. Gracias por la disposición de tus hijos en esta mañana, en poder tener servido a la mesa el pan, Señor, y la copa para celebrar, Señor, este sacrificio, para celebrar este acto, para poder reconocer, Señor, la obra tuya en la cruz del Calvario a favor de nuestras vidas. Por eso queremos hacerlo de una manera acepta y aprobada delante de ti. Señor, reconocemos, Señor, el valor que tiene este acto como iglesia. Sabemos que solamente tú nos puedes hacer propicio en esta hora para celebrar, Señor, este espacio. Por eso, Señor, limpia nuestras vidas. Tú que conoces nuestro corazón, examínanos, Señor. Mira si hay en mí
camino de injusticia. Mira si hay en mí, Señor, acciones que no te han agradado, Señor. Mira si hay en mí pensamientos incorrectos. Mira si hay en mí cosas que quizás me impiden acercarme confiadamente ante ese trono de santidad en esta mañana y aún celebrar, Señor, este acto glorioso que nos recuerda que tú un día vienes por una iglesia santa, limpia y sin mancha. Por eso, Señor, nos tomamos el espacio necesario para pedirte que nos limpies. Limpia mi mente, mi corazón, todo mi ser, Señor. Nosotros queremos que este tiempo de celebración pueda ser retribuido a nuestras vidas en bendición, pueda trascender en bendición espiritual y aún las personas en medio de tu iglesia que están enfermas se sanen. Haya sanidad en medio de los cuerpos enfermos, en medio de tu iglesia. Tú puedas ministrar libertad, que la presencia tuya pueda cubrir cada familia de Fuente de Agua Viva, que la presencia poderosa del Espíritu Santo tuyo, Señor, tu Espíritu pueda envolver la iglesia en este acto y podamos disfrutar de la plenitud de tu presencia en esta hora, Señor. Por eso nos entregamos a ti, confiamos una vez más en tu gracia, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí le doy el tiempo a mi esposo. Bien, vamos a, con regocijo en nuestro corazón, vamos a entrar en este tiempo tan especial. Dice Mateo capítulo 26, en el versículo 17, encontramos, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Y en el versículo 26 sigue diciendo: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman esto. Dice: esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. De manera que, así como el Señor aquí en Mateo se describe, ¿verdad? En el versículo 18, dice que el Señor diciendo: mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Yo asimismo creo que también, así como hemos preparado este espacio, esta santa cena, así también la presencia del Señor está en cada hogar, en cada familia, está con nosotros. El Señor está presente también en esta mañana. Y finaliza diciendo que después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos. Yo quiero que también nosotros hoy podamos, a través de nuestros ministros de alabanza, nos van a guiar en un canto también para este tiempo, y vamos a unirnos a este canto de acción, de gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros, y elevemos este canto en nuestro corazón para el Señor. Mis hermanos, en este momento los invito a que entendamos y nos conectemos con el Señor, porque vamos a participar de la cena y vamos a entender de corazón que por su amor
es que Él vino a la cruz y se sacrificó por nosotros, que no lo merecíamos, y por Él somos libres. Entonces, entonemos esta canción conscientes de lo que dice. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo creado por tu mano, tú inventaste todo, Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Para ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, y como flor que alguien pisoteó, por mí, que por amor, sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, y tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, y como flor que alguien pisoteó, quedaste tú.
Qué maravilloso, iglesia, que también nosotros seamos partícipes de este momento tan especial, tan sublime para nosotros, para nuestras vidas. Quiero decirte que la sustitución del cordero por el pan, el cordero pascual, tenía una importancia simbólica, como todos los sacrificios que nosotros vemos del Antiguo Testamento. Y el cordero enseñó al pueblo que el derramamiento de sangre era necesario para la remisión del pecado, y el sacrificio todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo hizo que todo derramamiento posterior de sangre resultara innecesario. De manera que por medio de la muerte de Cristo, esa pared intermedia de separación fue derribada y las bendiciones de salvación se extendieron a todo el mundo. Entonces, para nosotros hablar de resurrección, nosotros hoy necesitamos primero recibir su muerte. Por eso nosotros que seguimos al Señor, nosotros que hemos hecho al Señor nuestro Dios, nuestro Señor, que sabemos que Él murió, pero que también Él resucitó. Nosotros creemos que Cristo murió en la cruz, pero que también resucitó y está sentado a la diestra del Todopoderoso, del Dios Padre. Y quiero entonces invitarte allí, que puedas pasar a la mesa, allí donde están, y puedan estar cerca de los elementos. Les voy a pedir a aquellos, a los padres, a los que son autoridad allí en la casa, todos aquellos que han dispuesto estos elementos, que los puedan allí tomar, y ellos son los que van a administrar esta cena. De manera que yo te invito para que tomes el pan. Yo le voy a pedir a mi esposa que ella tome el pan, y usted lo va a pasar por todos aquellos que van a participar, y vamos a tomar un pedazo de pan para participar del pan. Y dice que el Señor, así como leíamos en Mateo, ¿verdad?, tomó el pan y lo partió. Y luego dice que tomó la copa, ¿verdad?, que la copa que representaba la sangre del cordero inmolado, del cordero del Señor. Y asimismo también yo voy a pedirte que tomes la copa, puedas pasar la copa para todos los que van a participar de este momento. Y quiero, bueno, si usted ha traído uva también a su mesa, puede compartir con aquellos amigos que están allí acompañándonos y que están también allí acompañándonos en este momento tan especial. Recuerde que este tiempo ha sido preparado, dice el Señor, con sus discípulos, de manera que para nosotros poder participar del pan y de la copa necesitamos primero convertirnos en discípulos del Señor. Y por eso es que nosotros lo hacemos como iglesia, los que seguimos, los que estamos bautizados y somos seguidores del Evangelio de Jesucristo. Hemos declarado y hemos confiado y hemos proclamado la fe de Cristo. De manera que yo te invito que así, allí donde están, puedas tomar el pan. Bien, entonces vamos a orar por los elementos y darle gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos por este pan. Gracias, Señor, porque hoy nosotros somos partícipes, Señor, de este pan. Y este pan, Señor, que así representa tu cuerpo, el cuerpo de Cristo que fue allí molido por nuestros pecados, pero que hoy, Señor, para nosotros, Señor, nos permite
ser por tu gracia partícipes, Señor, del cuerpo de Cristo. Gracias por la sangre derramada, Señor, en la cruz. Esta copa, Señor, que hoy nosotros también, Señor, en la que participamos, Señor, recordando, Señor, que tú derramaste tu sangre preciosa por toda la humanidad, Señor. Que tú, Señor, fuiste ese cordero, que a través de tu sacrificio, Señor, sustituiste, Señor, ese cordero, Señor, que venía para representar esa Pascua, Señor. Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y celebramos, Señor, que tú vives en Cristo Jesús. Amén. Coma y beba de la copa. Puede allí cantarle al Señor, gozarse allí en la presencia del Señor en acción de gracias, y disfrutemos de este momento tan especial. Yo voy a pedir entonces que allí vamos a estar todos reunidos para así podamos culminar este tiempo. Y bien, iglesia, hemos llegado al final en esta mañana y no queremos terminar este tiempo sin antes poder proclamar la bendición que está en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Quiero que tomes allí y puedas reunirte allí con toda tu familia y vamos a recibir esta bendición de la palabra y del Señor para nosotros en esta mañana. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda paz. Que Dios te siga bendiciendo, iglesia, te amamos y nos vemos hasta 8 días nuevamente. Dios te bendiga, iglesia, te amamos, te mandamos un fuerte abrazo en el Señor. Chao. Chao, iglesia. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime, cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú,
Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es